habla del Espíritu Santo, ¿vale? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Vamos a intentar desarrollar esto. No dura una muy extensa, aprovechando el tiempo de 40-45 minutos. Y la personalidad del Espíritu Santo, ¿vale? Y vamos a romper muchos criterios y muchas equivocaciones que se han dicho en esta área. Primero, os dije el otro día cuando aquí hicimos las clases, que la palabra cuando estudiamos, por ejemplo, cristología, neumatología, soteriología, todo va compuesto de dos palabras, viene la expresión de dos palabras compuestas, ¿no? Entonces hoy vamos a estudiar neumatología. La palabra neuma, según el griego, significa espíritu, ¿vale? Y cuando hablamos de la palabra logía, quiere decir, se deriva del griego de logo, que significa ciencia. Entonces sería el conocimiento, la ciencia, porque cuando hablamos de ciencia, el conocimiento, ¿vale? El conocimiento del Espíritu Santo. Entonces es neumatología. En todos los libros de doctrina, ¿vale? No te van a poner de una manera sencilla, ¿vale? En una expresión directamente yendo al grano, sino que te van a poner en un libro que estudies cristología, angelología, demonología, ¿vale? Y te lo va a poner en esta expresión. Entonces, cuando tú veas esa expresión en todos los libros, verás el conocimiento de los demonios, el conocimiento de los ángeles, el conocimiento del hombre, el conocimiento de la iglesia. ¿Ves? En dos palabras compuestas que viene de lo que antecede a la palabra y la palabra ciencia, ¿vale? Que viene la palabra logía dentro del griego. La ciencia que estudia pues, el tema que se toque, antropología, la iglesia, en fin, angelología, demonología o escatología, que es conocimiento del tiempo futuro, ¿vale? Entonces, ahora vamos a estudiar neumatología, que es la ciencia que estudia al Espíritu Santo, ¿vale? En un breve estudio vamos a intentar hablar un poco del Espíritu Santo, ¿vale? Ahora, en esta actualidad, en este momento, tenemos un privilegio que a veces algunos ni recordamos ni valoramos, ¿vale? Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ya veis qué mayor privilegio que Dios le ha dado al creyente que cree en Él. Gloria a Dios, tener el privilegio de que la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la vida de Dios, habite perpetuamente en el corazón del hombre, continuamente. No viniendo para una cometida, que ahora hablaremos de ello, sino habitando en este tiempo, en esta dispersación, la época de la Iglesia o la época del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo mora de una manera permanente en el corazón del hombre, o por así decirlo mejor, en el espíritu del hombre, ¿vale? Porque la Biblia nos enseña en Corintios que su espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Entonces la palabra del Señor nos enseña que en la actualidad, después del día de Pentecostés, que cuando se desarrolló, por eso dijo el Señor: no os mováis de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. ¿Qué estaba diciendo ahí? Capacitados. Estaba diciendo: no os mováis hasta que seáis capacitados por medio del Espíritu. Y descendieron lenguas como de fuego. No descendió fuego, sino fueron lenguas, idiomas, como cuando la palabra habla como, es con fervor, con devoción. Es un término utilizado, ¿vale? Poniéndole eso, no está hablando de fuego literal. Amén. Eso es lo que está entendiendo la palabra del Señor, porque sabéis que ese texto ha sido muy mal transversado, lo sabéis, ¿no? El fuego, descendió fuego el día de Pentecostés. ¿Qué fuego descendió? No hubo ningún fuego. Descendió el Espíritu Santo capacitando a los creyentes para llevar a cabo la obra. Porque quien te capacita para llevar a cabo la obra que Dios te ha encomendado, ¿sabes cuál es? ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Y qué obra te ha encomendado el Señor? ¿Lo sabéis? Por encima de todas, vuestra santificación. Ese es el propósito mayor del creyente, que ocupar un lugar, que desarrollar una función. Todo está en segundo lugar, cuando en el primero está el deseo y la voluntad de Dios en vuestra santificación. Que seáis apartados, consagrados y dedicados, para que la imagen de Jesús sea formada en nosotros. Amén. Pero hubo un tiempo, hermanos, que en el Antiguo Testamento, porque aquí ha habido mucha controversia,
¿vale? Y hay muchos textos que no he podido apuntar porque digo, salía muy larga la clase, ¿vale? Donde el Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento, venía sobre ciertos hombres, ¿vale? Estando en ellos, pero para una cometida, ¿vale? Cuando hablamos para una cometida nos enseñan los libros de doctrina que se ajustan más a la realidad de lo que la palabra del Señor hace, haciendo un buen uso hermenéutico, hombre teólogo con carrera, ¿vale? Todos examinando la luz de la palabra. Nos enseñan que venía el Espíritu Santo sobre hombres para capacitarlos para el servicio, la cometida que Dios le había encomendado. Dos de ellos aparecen en el libro del Pentateuco. ¿Sabéis lo que es el Pentateuco? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los primeros 5 libros de la ley, la Torá, la ley de Dios. Y en esos libros aparece que Dios le da mandamientos a Moisés para establecer el tabernáculo. Pero tenía que haber una destreza para esa capacidad. Entonces Dios ha capacitado a 2 hombres por medio de su espíritu para una obra, llamados Bezael y Aholiab. 2 hombres donde el Espíritu Santo vino sobre ellos, gloria a Dios, para una cometida, gloria a Dios, para capacitarlos para todo diseño, para forjar, para coser y para elaborar lo que Dios había establecido que lo hiciera. Gloria a Dios, ese era el propósito. O vino sobre Sansón para dar victoria como juez de Israel. ¿Os acordáis de aquel texto? Vino. Y estuvo sobre David, de tal manera que David en uno de los salmos tiene que decir: Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Porque el Espíritu estaba en él para capacitarlo, para gobernar a Israel. Pero eran cometidas, no estaban sobre todos, sino sobre algunos. Amén. Capacitándolos y llevándolos al propósito de llevar a cabo ¿el qué? Una cometida, ¿vale? Dice Jueces capítulo 6, verso 34. He apuntado unos cuantos versículos porque había muchos, ¿vale? Y yo soy de los que todos los días diciendo lo mismo, dando las mismas vueltas, podemos ir a otros áreas, ¿vale? Es entendible, ¿no? Jueces capítulo 6, verso 34, dice: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Cuando éste tocó el cuerno, los amalecitas se reunieron con él. Vino, ¿vale? Vino sobre él, capacitándolo, ¿vale? Dándole la capacidad, la destreza para llevar a cabo el propósito del cual Dios había determinado que ese hombre llevara a cabo para la bendición de su pueblo. Porque siempre el propósito que Dios llevaba en el Antiguo Testamento era con un fin, era bendecir al pueblo. Ahora es otro fin, ahora la morada permanente del Espíritu Santo no solamente es para bendecir a los demás, pero es para que tú también te bendigas. Pero en el Antiguo Testamento el propósito primordial era de bendecir al pueblo. Por ejemplo, Bezael la capacidad para que el pueblo pudiera ejercer en el santuario conforme Dios había establecido. Sansón para darle victoria. Gedeón para darle victoria. David para gobernar. ¿Te das cuenta? Todo era una cometida con un propósito para beneficio del pueblo. Gloria a Dios. No es que venía simplemente, no. La palabra del Señor, hay bastantes textos bíblicos donde nos habla, ¿vale?, que el Espíritu venía sobre hombres, capacitándolos hasta llevar a cabo su cometida. Esa era la función, ¿vale? No podemos decir, hermanos, que el Espíritu Santo moraba permanentemente en todo creyente. No. Ni nosotros lo creemos, ni los teólogos lo enseñan, ¿vale? Porque la palabra luego, en el capítulo 17 del libro de Juan, ¿lo tiene alguien por ahí? ¿Os acordáis de aquel versículo bíblico? ¿Quién se acuerda? ¿Lo sabéis o no? Juan 14, 17 dice: el Espíritu de verdad, ¿vale? El Espíritu de verdad, del cual el mundo no puede recibir porque no le ven y lo conocen, pero sí le conocéis porque mora con y estará en. ¿Se da cuenta? Moraba con y estará en. ¿Cuándo se ha hecho realidad la morada permanente del Espíritu Santo en el creyente? Cuando Cristo ha pagado la deuda. Cuando Cristo ha ocupado nuestro lugar. Cuando Cristo, en la cruz del Calvario, ha dicho: Telectai, fin del propósito, deuda pagada, propósito llevado a cabo. Gloria a Dios, de griego Telectai. Después de la presentación delante del Señor, llevando cautivo a la cautividad, le dio a los hombres y se apareció. Dice: no moveros. ¿Sabéis a qué días descendió el Espíritu Santo
sobre el día que estaban en el día de Pentecostés, en el día 50. ¿Sabes de una manera simbólica a lo que se está refiriendo? Las primicias de la cosecha, de la recogida de la cosecha de las primicias. ¿De qué? ¿De Pentecostés? ¿Os acordáis que cuando la cosecha del Pentecostés había las primicias, que era el anticipo de la gran cosecha que venía, era el Espíritu Santo? Pues el anticipo de la gran cosecha que viene es el Espíritu Santo en el corazón de todo creyente, no importando que sea de una nación, sino de todo creyente, nación y lengua, que crea que Jesús es Dios. Amén. Por eso la palabra del Señor ya no hace excepción. Antiguamente eran para los hebreos, elegido un pueblo con un fin, con un propósito. Pero luego Dios ha establecido de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo, dentro de la palabra todo entra todo. No hace excepción de cultura, de raza, de color. ¿Vale? Ahora todo que cree. Por eso dice la palabra que todos aquellos que creyeron en su nombre les dio potestad de poder ser llamados hijos de Dios, ¿vale? Por medio de la palabra creer, de tener la capacidad de ejercer esa decisión de entregarse al Señor, ¿vale? Entonces, ahora, ¿qué podemos decir del Espíritu Santo? Que mora en nosotros. Y si mora en nosotros, ¿quién nos capacita para toda buena obra? El Espíritu Santo. ¿Quién intercede por nosotros, según el libro de Corintios, con gemidos indecibles? El Espíritu Santo. ¿Quién nos ayuda y produce el sentimiento para la santificación? El Espíritu Santo, ¿vale? ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo y tener esa sensación de gozo, de paz y de alegría, viviendo una vida carnal en cuanto a la tierra, viviendo en la tierra, sino a través del Espíritu Santo? ¿Y a qué te lleva el Espíritu Santo? A la obediencia y la palabra del Señor. ¿Amén? Entonces ahora tenemos el Espíritu Santo que te capacita. ¿Quién te capacita? El Espíritu Santo. ¿Hay más exigencias en la palabra del Señor del Nuevo Testamento? Sí. Pero hay un ser divino que es el que te capacita y el que produce en tu corazón el sentir de llevar a cabo lo que Él ha establecido. ¿Amén? Incluso el otro día les dije a los hermanos en el capítulo 14 de Juan que el Espíritu Santo les iba a recordar. Qué alegría, ¿verdad? El Espíritu Santo les iba a recordar. ¿Qué te va a recordar? Lo que Él ha dicho. Porque, atención, nunca te puede recordar el Espíritu Santo lo que Él no ha dicho. Y lo que tú no has leído. Amén. Por eso Él os recordará. ¿Qué te recordará? Lo que ya se ha dicho. Y lo que se ha dicho es la palabra del Señor. Por eso tú estudias la palabra, lo almacenas en tu intelecto y el Espíritu Santo a su momento y a su hora y en su momento te recordará lo que ya has escuchado, has estudiado o has aprendido. Amén. Pero sin eso Dios no te puede hablar. Amén. Pero es que necesitas que el Espíritu Santo, ¿vale? Pues te tenga que capacitar para llevar a cabo toda la buena obra, porque es imposible que un hombre natural lleve a cabo la obra del Señor. Es imposible, hermanos. Primero, porque ni quiere ni puede. Y luego es imposible, porque la capacidad para llevar a cabo el propósito de Dios te lo da el ser del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Se ha entendido este concepto bien? ¿Pasamos al otro? ¿Vale? Que se va el tiempo. ¿Sí o no? En el Antiguo Testamento hemos dicho que moraba en el hombre para llevar a cabo una prometida. ¿Sí o no? Pero después de la cruz del Calvario, el Espíritu Santo vino a morar permanentemente en todo creyente. Por eso el primer Adán era alma viviente y el portero, espíritu vivificante. ¿Vale? Por eso había unos principios bíblicos, ¿vale? En Juan capítulo 3, que el que no naciera de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Entonces, la regeneración, que viene continuamente con la morada, y con la justificación, y con el bautismo, y el sello, ¿vale? Es sinónimo de que el Espíritu Santo ha tenido que hacer la obra en el corazón del hombre para regenerarlo. ¿Vale? No vamos a entrar en el proceso de creer la palabra, que ese es otro tema. ¿Vale? Pero entendemos que ahora hemos pasado de llevar el Espíritu Santo antiguamente para una cometida, un propósito, una función, a tenerlo de una manera permanentemente en el corazón. ¿Vale? Entendiendo algo muy rápido, que el Espíritu Santo no se va tan rápidamente del hombre. ¿Vale? El Espíritu Santo, hay seguridad en la salvación. No se va. Como aquel que peca, va, viene, borra. No, eso no es así. Gloria a Dios, es la
La palabra del Señor nos enseña que tenemos el Espíritu Santo, que cuando el hombre se equivoca, produce arrepentimiento, para que el hombre se pueda arrepentir, porque ese es el deseo de Dios, llevarte al cielo. ¿Amén? ¿Seguimos? Vale, seguimos. Ahora vamos a entrar, hermanos, ¿vale? Hemos hablado de la morada. Hemos hablado de la morada de una manera, pues, a forma de cometida y de una manera permanente, después de que Cristo muriera del Calvario y hiciese posible, en el día de Pentecostés, esa morada del Espíritu Santo para capacitarnos, ¿vale? Porque eso era capacitación. Ahora, vamos a entrar directamente a este tema y vamos a acabar, ¿vale? Vamos a entrar las características del Espíritu Santo como persona, ¿vale? Porque hay que entender que el Espíritu Santo es la tercera persona. No, cuando hablamos de tercera, hermanos, es en modo de expresión, no en modo de rango, ¿eh? La tercera persona de la Trinidad de Dios, ¿vale? Es Dios, pero es una persona. ¿Me entendéis? Entonces vamos a ver el error que ha habido, ¿vale? Vamos a ver, mirad. Ahora entraremos en todos los puntos donde desarrollamos esta gran verdad. Sabéis ustedes que dentro de la historia eclesiástica, de la historia de la Iglesia, ha habido un problema muy grande. ¿Y cuál ha sido? Que han ido en contra de la persona del Espíritu Santo varias denominaciones, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver algunos que les he puesto aquí. Los arrianos han ido en contra de la persona del Espíritu Santo, ¿lo sabéis? Vale. Después estaban los unitarios, ¿vale? Los solo Jesús, unitarios, también han ido en contra del poder y de la persona del Espíritu Santo, no creyendo en ella, atribuyéndole que era una fuerza activa o un poder sobrenatural, pero que no era la tercera persona de la Trinidad de Dios, ¿vale? De tal manera que para poner ello, porque toda denominación, atención, que esto es muy importante, van a buscar los tres pies al gato para darle fundamento a lo que ellos enseñan y van a torcer las escrituras, ¿vale? Dentro de la hermenéutica bíblica hay una figura retórica llamada personificación o prosopopeia, ¿vale? Atención que esto es importante. La personificación o la prosopopeia es atribuir características humanas a un objeto inanimado, ¿vale? Entonces, la única manera pero esto es increíble, para que ellos puedan hacer un buen uso de la defensa de su doctrina, mira que han tenido que hacer, coger una figura retórica de lo que se le conoce como la palabra hermenéutica, ¿vale? De lo que es una personificación o prosopopeia, para poder entender o explicar ese pasaje. Por ejemplo, en un pasaje que han dicho, por ejemplo, ¿vale? Y el Espíritu Santo piensa. Ahí han ido ellos y han dicho, no, esto es una prosopopeia. Ahí el escritor ha querido atribuir unas características humanas para enseñar una gran verdad. Y han atribuido esa personificación, esa figura de dicción, esa figura retórica, para decir, atención, que esto es grave, esto es un atentado contra la hermenéutica, ¿vale? Para decir que el Espíritu Santo no es una persona, como la palabra del Señor enseña, ¿vale? Porque nosotros interpretamos la palabra, es muy importante. Por eso siempre os digo que la hermenéutica es de suma importancia. Interpretamos la palabra de una manera gramatical, literal, histórica, ¿vale? Por eso es importante. La palabra lo está diciendo de una manera literal. Ahora ellos dicen, no, dentro de los contextos, cada vez que aparece, tiene sentimientos, tiene voluntad, intercede cara a entrar, ellos lo aplican, no. Eso es una expresión de una figura retórica de lo que es una personificación. ¿Y qué es una personificación? El escritor está enseñando una gran realidad, atribuyéndole a un objeto inanimado vida para enseñar lo que Dios quiere decir. Y el que no sepa, te convence. Porque todo alegato y toda defensa de la falsa doctrina tiene su defensa. ¿Tú qué te piensas? Que una doctrina dice, no, esta es. No. ¿En qué se basa la falsa doctrina? ¿Queréis saberlo? En darle un uso equivocado a la hermenéutica. En hacer un pretexto del texto. En no guardar un sentido literario de las escrituras, dándole una expresión alegórica, racional o sobrenatural. Saltándose el orden de lo que la palabra del Señor enseña. Gloria a Dios. ¿Os dais cuenta, hermanos? Y ahora tú empiezas a sacar, ¿vale? Tú estás hablando con un unitario, con un arriano, con un testigo de Jehová, ¿vale? Y te empieza, no. Aquí dentro de la hermenéutica, la figura retórica está diciendo eso. No, sí, porque mira, y ahora te coge figura retórica de la verdad. Mira, vamos a ver.
Vale, y te lleva al monte. Los montes, Isaías 55, ¿no? 17 creo. Y los montes saltarán de alegría. Digo, ¿ves? Los montes no saltan. Pero sin embargo aquí el escritor te está enseñando una gran verdad por medio de la figura retórica de lo que es una personificación. Pues aquí lo está haciendo igualmente. Y ya el hombre tiene su defensa, pero están haciendo un 8 con la hermenéutica. La palabra del Señor nos enseña que la figura retórica de la prosopopeya o personificación se enseña dentro de su contexto, ¿vale? Porque si no hacemos un pretexto, ¿no? O rompemos el tejido porque habla de un solo tejido. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la palabra del Señor? ¿Qué nos enseña? Pues mira, vamos a ver. Primera de Corintios capítulo 2, verso 10, ¿vale? Ahora entramos. Pues me podéis decir las características de un ser personal: intelecto, sentimientos y voluntad. Cuando hablamos de esas tres características de un ser personal, ¿vale? Entendemos que dentro del intelecto hay mente, hay pensamientos, ¿no? ¿Sí o no? Dentro del corazón hay sentimientos, hay gozo, hay tristeza, ¿no? Y dentro de la voluntad hay deseo, hay ejecución, decisión. ¿Sí o no? Son ámbitos que caracterizan a un ser como personal. ¿Sí o no? ¿Estáis de acuerdo? Sí. Vale, vamos a ver. 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escuadriña, aun lo profundo de Dios. ¿Se da cuenta? Eso, cuando hablamos que todo lo escuadriña, es porque tiene capacidad, intelecto. Entonces ahí vemos el Espíritu Santo con una cualidad personal, ¿vale? De la cual tiene intelecto. Entonces aquí darle un uso personificado a lo que es la palabra literal de la persona es hacer un gran atentado contra el texto de una manera literal. Gloria a Dios. Seguimos. Efesios 4:30. Atención. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, del cual fuisteis sellados para el día de la redención. La palabra contristar es entristecer. ¿Te das cuenta? Sentimiento, segundo elemento que puede tener una persona. Intelecto, escuadriña, raciocinio, sentimientos, se contrista, se apena, se entristece. ¿Por qué? Cuando el ser humano, donde él habita, con placer o con deleite, peca en contra de su santidad. ¿Ve? Seguimos. Romanos 8:26. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. Y no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Veis? Capacidad de pensamiento. Intercede. Tiene la capacidad de interceder, de conocer lo más íntimo del corazón del hombre, interceder a favor de los santos, por causa de su necesidad. ¿Veis? Seguimos. Romanos 8:27. Mas él, que escuadrilla los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. ¿Se os dais cuenta? La palabra escuadriñar es la capacidad de razonar, ¿vale? No puede escuadriñar una persona que no razona, porque dentro de la palabra escuadriñar quiere decir analizar, sobrepesar, entender. Entonces ahí vemos una capacidad total donde el Espíritu Santo, vemos el intelecto que lo caracteriza como la tercera persona de la Dios de Dios. El Espíritu Santo blasfemado. Mateo 12:31. Por tanto, digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. ¿Te das cuenta? Seguimos. El Espíritu Santo es ofendido. Mateo 12:32. A cualquiera que dijera una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni este siglo ni el venidero. Un ser con sentimientos. ¿Te das cuenta? Que se alude por causa del mal uso que una persona le puede llevar a ejercer o en contra del Espíritu Santo. ¿Amén? Eso lo caracteriza como cualidades de una persona. El Espíritu Santo es insultado, Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios si tuviera por inmunda la sangre del pacto, la cual fue santificado y sido afrenta al Espíritu Santo? Da una pregunta. ¿Se puede afrentar a alguien que no tenga cualidades como persona? ¿A un ser inerte se le puede afrentar? No tiene vida, no tiene sentimientos, no tiene intelecto.
Amén. ¿A quién se le puede enfrentar? A una persona que tiene intelecto para tener la capacidad de razonar de lo que estás haciendo, los sentimientos que por causa del raciocinio han producido en él, ¿vale? A esa persona se le puede. ¿Qué se le puede hacer? Insultar, se le puede condoler, pero una persona que sea inerte, que sea, por así decirlo, unas características o una atribución inanimada, no se le puede. A una montaña se le puede insultar. Se puede condoler, sí se le puede insultar, pero se puede condoler cuando lo haces. No, porque no tiene características como persona, pero el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad de Dios, tiene características propias que lo caracterizan como una persona. Fuerte el aplauso para este ser tan divino. Hechos 7:51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón, de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede ser resistido. ¿Te das cuenta? Y no es un ser que impacta en el hombre a la fuerza. No es un ocupa. Es un hombre que solamente se permanece en ti cuando, según la definición, es aquel sello de propiedad de Dios. A los que son su propiedad. A los que Él compra, es los que Él habita. ¿Se da cuenta? Él a los que compra, a los que ha comprado Jesús, es donde Él habita. Él no es un ocupa que entra cuando no es suyo, ni cuando quiere. ¿Te das cuenta? Eso es lo que hace el Señor. El Espíritu Santo se puede apagar. Primera de los Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al Espíritu Santo. ¿Cómo se puede apagar el Espíritu Santo? Es dejar que algo cese, ¿vale? Tú apagas y dejas que la luz deje de funcionar, porque la has apagado, no la has dado lugar. ¿Te das cuenta? No la has encendido. En este caso, ¿qué es lo que nos enseña la palabra? Que al Espíritu Santo, si no se le da lugar, se acaba apagando. ¿Y cómo nos das el lugar? Cuando vas en contra de los principios que Él ha establecido en la palabra del Señor. Cuando vas en contra de la santidad de Dios y cuando pisotearas la palabra de una manera placentera. Es cuando el Espíritu Santo, después de haberte amonestado, contristado, ¿vale? Y el producir arrepentimiento y tú has entrado en un estado del cual no quieres arrepentirte, directamente el Espíritu Santo se apaga. Y atención, señores, cuando Él es apagado, lo tienes muy, pero que muy mal. Porque si Él es apagado, ¿quién produce el arrepentimiento en el corazón para que te puedas arrepentir? Imposible. Por eso, tengamos cuenta de no entrar en un estado donde el Espíritu Santo se apaga. ¿Y cómo se apaga? Siendo desobediente a la palabra del Señor, siempre más. Cuando tú seas desobediente de la palabra del Señor, eres entristecido. Él es contristado. Y Él, por última instancia, cuando el hombre permanece continuamente en su delito y no se arrepiente, es apagado. Gloria a Dios. Entonces hemos visto por medio de estas características bíblicas que hay muchas más, ¿vale? El Señor tiene voluntad, lo sabéis vosotros, porque el apóstol San Pablo en el capítulo 16 tenía un pensamiento de ir a una ciudad, sin embargo le ha mostrado a un hombre llamado Pablo, un varón macedonio, el cual dijo, pasa y ayúdanos, ¿vale? Y el Espíritu Santo dice que le prohibió, ¿vale? ¿Te das cuenta? El Espíritu Santo no trata igual, ¿vale? A un inconverso, primeramente cuando viene el impacto al intelecto por medio de lo que es la gracia preeminente, juntamente con el Espíritu Santo para convencer al hombre, convence al hombre, pero no lo fuerza, le enseña. Sin embargo, tampoco luego cuando eres convertido te fuerza, sino que te muestra. Pero como el hombre luego cuando es convertido quiere hacer la voluntad del Señor, pues el Señor te muestra cuál es el camino y tú decides. Pero aunque tú seas un hombre creyente, el Espíritu Santo no te va a forzar. ¿Te va a forzar para ir por el camino que Él quiere? No. Porque si pudiera forzar el Espíritu Santo, pues todo camino pecaríamos. ¿Entendéis? ¿Cómo vas a pecar? Porque yo quiero pecar, pero como tengo el Espíritu Santo me fuerza y no lo hago. Una cosa es que produzca un sentimiento, otra cosa es que te contriste y otra cosa es que te esfuerce. Cambia, ¿verdad? Es una influencia que te lleva a que tu voluntad sea doblegada ante la suya. No es un ser donde tu voluntad es una marioneta al deseo de su voluntad. No, Él te produce sentimiento, Él produce el conocimiento y tú decides en última instancia. Gloria a Dios, porque Él lo hace así.
Entonces hemos visto que las mismas obras que realiza el Espíritu Santo son características de una persona, ¿sí o no? Entonces la Biblia nos enseña de una manera bastante con solidez que el Espíritu Santo es una persona, no es una personificación, no es una fuerza activa, gloria a Dios, ni es un ser inerte, es un ser con intelecto, con sentimiento, con voluntad, pero que a la misma mente es Dios. Gloria a Dios. Alabamos el nombre del Señor. Entonces es muy importante cuando los arrianos van en contra de la persona del Espíritu Santo, porque si no se cree en el Espíritu Santo, esto es un grave peligro, porque ¿quién produce arrepentimiento en tu corazón si no crees en el Espíritu Santo? ¿Quién hace la obra si no crees en el Espíritu Santo? ¿Vale? Si dice el Señor que es necesario que yo me vaya, no os dejaré solos. Entonces, si no crees en Él, estás solo. ¿Te das cuenta? Pero el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad de Dios, coigual al Padre y coigual al Hijo, pero desarrollando en la tierra funciones diferentes. Por eso la palabra tercera no quiere decir que en posición de rangos sea uno mayor que otro. No, es a modo de expresión, ¿vale? Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coiguales en esencia, en naturaleza, ¿vale? Pero con diferentes funciones. Gloria al nombre del Señor. ¿Se entiende? ¿Cuánto llevamos, Pedro? Media hora. 32 minutos, ¿vale? ¿Cuánto? 32 minutos. 5 minutos más, ¿me dais? Sí. 5 minutos, Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Según los que entienden dentro de la gramática, ¿vale? Y las expresiones griegas, la palabra nombre caracteriza a cada ser que aparece, ¿vale? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una atribución dentro de este texto que lo caracteriza como persona, ¿vale? Dentro de los estudios de la palabra nombre podéis estudiarlo y ya verás cómo lo podéis ver, ¿verdad? O en 2 Corintios capítulo 13, verso 14, que dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, ¿vale? En la palabra del Señor he apuntado solamente unos pocos, pero que hay increíbles de versículos bíblicos para hablar de que el Espíritu Santo es coigual al Padre, ¿vale? Pero ese no es el tema, pero yo quería matizarlo, sino que hay un montón de versículos bíblicos donde nos enseña que la persona del Espíritu Santo no es una personificación, sino es una persona donde piensa, siente y ejecuta conforme el deseo de su voluntad. Amén. Entonces, estos dos temas que voy a acabar ya, quiero que te quede muy claro. Número 1, la morada no permanente en el Antiguo Testamento, sino capacitando para una cometida, para el fin, para el propósito de desarrollar lo que Dios había determinado sobre esa persona que Dios había elegido para un propósito, un fin o un desarrollo. ¿Sí o no? Cambio, cuando Dios ha muerto en la cruz, ha venido a morar permanentemente en el hombre para capacitarlos, para el mayor propósito que Dios tiene para el hombre. Es su santificación. ¿Vale? Que la imagen de Dios que ha sido perdida en el hombre sea de nuevo recuperada en el nombre del Señor. Porque creo que es en primera de los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, dice: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, muéstrame tu voluntad. Y dice el Señor, voy a poner la voz así porque así me impacta más. Pequeño mío, la voluntad mía es tu santificación. No tienes que ir a ningún profeta o que venga nadie para decirte cuál es la voluntad del Señor. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Ese es el deseo de Dios. ¿Y cómo me puedo santificar si soy un hombre pecador? Porque mi espíritu lleva a llevar a cabo mi obra y te capacita para luchar contra tu naturaleza. Pero solamente tienes que hacer una cosa, verdaderas. ¿Qué? Déjate llevar. ¿A qué? A la obediencia de la palabra. Y sentirás aquellos ríos que corren en tu interior. Y sentirás un gozo que sobrepasa todo entendimiento. Y tendrás una paz en el alma que rebosará continuamente a pesar de la aflicción. Pero todo no porque te embriagas con vino, sino porque eres lleno del Espíritu Santo. Por eso hay un llamado. No os embriaguéis con vino, de lo cual hay mucha desilusión, mas antes ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Y lo dejamos aquí porque si no, sin darme cuenta, voy pisando temas.
Y no quiero. Los temas de hoy los podéis apuntar. Morada y persona, y no personificación, ¿vale? ¿Ha quedado bien claro? ¿Os parece bien que toquemos dos temas a la clase y se hace amena? ¿Sí o no? ¿Vale? Pues hasta aquí vamos a dejar la clase. Concluimos con el tema.